Ya, entonces, en esto habíamos quedado ayer, ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es la forma general? ¿No? La forma, ¿sí? Son E2 de la forma I' más P por I igual Q por I a la N, ¿cierto? Con N, creo que N puede ser cualquier número, ¿ah? Puede ser positivo, negativo, me da la impresión que puede ser, ni siquiera tiene que ser entero, pero veámoslo en el método. Ya, entonces, como les decía, y bueno, P, esto para X en un cierto intervalo real, ¿sí? Y P, Q de I en R continuas, no son los datos, ¿sí? Ya, entonces vimos ayer, hice una pequeña discusión sobre los casos n igual 0 e n igual a 1 y cómo se absorben en casos previamente vistos, ¿sí? Entonces, dejamos fuera del análisis los casos n igual a 0 e n igual a 1 porque ya se saben resolver. Ok, entonces, claro, lo que yo les decía ayer era el truco. Vamos a hacer un cambio de variable para reducir esta EDO, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia es, hacemos un cambio de variable, para, déjeme escribirlo así, reducir, entre comillas, reducir a un caso, se me acaba la pizarra, conocido. Ya, entonces cuando digo reducir, claro, desde mi humilde o modesto punto de vista, el lenguaje es súper importante en matemáticas también, ¿eh? No es como que uno haga fórmula, igual, implica, y chao. No, uno explica las cosas. Y las cosas tienen su nombre también, ¿sí? Yo siempre trato de ir explicando por qué las cosas se llaman así matemáticamente y por qué el nombre implica, digamos así, como un mecanismo, ¿ya? ¿Ya? Induce un método, por ejemplo, factor integrante, era lo que explica el otro día, y yo hacía otro nombre. Ahora, reducir, ¿ya? ¿Cierto? Uno se imagina achicar, digamos. ¿Ya? Cuando yo digo reducir, es como reducir la dificultad del ejercicio. Porque si hay algo que no sé cómo hacerlo, lo mudo un poquito, lo cambio un poquito, y llego a algo que sí sé resolver, reduje la dificultad del problema. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, cuando yo aquí digo reducir, no es que achique la ecuación, puede que la ecuación quede hasta más larga, pero reduje la dificultad para llegar a una ecuación que sí sé resolver. A eso se refiere reducir un problema. ¿Ya? No es achicarlo, no es tan gráfico, es más bien cualitativo, más que cuantitativo. ¿Ya? ¿Ya? Bajé la dificultad. Entonces, a eso me llamo bajar el problema, reducirlo. ¿Ya? Ya, entonces, voy a escribir directamente cuál es el cambio de variable. Entonces, introducimos, ¿ya? Lo que coloquialmente se puede decir, inventamos una variable auxiliar z, ¿ya? Que se entiende como función de x. Como Profe, función de x. Sí, dígame. que está entre paréntesis, es que no entiendo muy bien. Sí, disculpen la letra, inventamos. Vamos a Ah, inventar ya un cambio inventé. de variable. Vamos a Ya, inventar un gracias. cambio de variable. Cuando digo inventamos, también, pero esto es más coloquial, es como sacarlo un poco del sombrero, así, como el sombrero de mago. ¿Ya? Yo me sé el truco y ustedes lo van a aprender ahora. Ahora,
estos son ejemplos nomás. Vamos a ver hoy día, voy a tratar de hacer dos ecuaciones en las que hay un cambio variable, básicamente porque me interesa que entiendan la estructura que está detrás del cambio variable, porque la nueva derivada va a ser una nueva, perdón, la nueva variable va a ser la nueva incógnita, y entonces tiene que derivarse. Y como el cambio variable implica una composición de funciones, va a haber una regla de la cadena indefectiblemente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que z es una función de x. ¿Ya? Entonces, ayer miramos un poquito el cambio variable. ¿Ya? Yo les expliqué, miren, voy a pasar dividiendo, bueno, aquí ya está todo desarrollado, voy a hacerlo de nuevo. ¿Ya? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este cambio variable? Lo voy a volver a explicar rápidamente. Entonces, veo la ecuación. Creo que así era, sí, así, efectivamente. Hay muchas maneras de verlo, pero por lo menos a mí, como me gusta verlo, es pasar dividiendo por i a la n. ¿Ya? Entonces me queda i a la n menos 1 i prima más p por i a la 1 menos n igual q. ¿Sí? Ya, y entonces aquí donde se observa, o se debería haber observado, el cambio variable, porque yo les decía, esto no me gusta, no me gusta ni esto ni esto, lo que les decía ayer, pero este lo voy a, digámoslo así, enunciar como mi cambio variable, como mi nueva variable. Entonces z de x va a ser i a la 1 menos n de x. ¿Ya? Voy a suponer que esto está bien definido, por supuesto, ¿sí? Ya, entonces i es incógnita. De hecho, es la incógnita del problema. ¿Ya? Por lo tanto, z también. Si yo no sé i, no sé z. Pero hay que ver la cosa al otro lado, desde el otro sentido. Si yo sé z, sé i. ¿Sí? Porque esta potencia, la potencia se ve como una función invertible. Entonces yo después despejo esta potencia con la raíz 1 menos enésima, digámoslo así. ¿Ya? Ya, entonces, digamos, la mala dirección es decir, oye, yo no sé esto, entonces tampoco sé esto. Bueno, hay que esperar un poquito, tener un poco de paciencia, digo, quizás si se reduce el problema, yo sé este, y como sé este, sé este. Esa es la estrategia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esa estrategia resulta? Y el cálculo que hice ayer, entonces, imponiendo este cambio de variable, yo derivo z. ¿Sí? Como la ecuación en Y es diferencial, seguramente, no tiene escapatoria, la ecuación en Z va a ser diferencial también. Entonces la derivo. ¿Ya? Entonces la derivada de Z es, por regla de la cadena, aquí hay una composición de funciones, la potencia y la Y, como función de X. Aquí yo lo que estoy haciendo es de Z de X. ¿Ya? En X. Digamos. Ya, y esto es igual a 1 menos n, derivada de la potencia, i a la 1 menos n menos 1, por la derivada de i, es i'. Entonces este se cancela con ese, y me queda 1 menos n, i a la menos n, i', y esto que está aquí, es esto que está aquí. ¿Ya? Y entonces despejo, ese es el truco. ¿Ya? Entonces al despejar, perdón, no al despejar, sino que al reemplazar las variables, o reemplazar con la nueva variable, lo que me queda es lo siguiente. Esto que está aquí, ya, entonces aquí voy a hacer un poquito más, esto me queda z', entonces no me queda exactamente lo mismo, pero es pasar dividiendo ese número. ¿Ya? Entonces, i a la menos n por i' es z' sobre 1 menos n. Entonces eso lo cambio por z', 1 menos n, más p por z, que yo sé que z es i a la 1 menos n, igual q. Lo reemplazo acá. ¿Ya? Y salvo multiplicar por 1 menos n para normalizar la ecuación,
Entonces me queda una ecuación lineal, z' más 1 menos np por z igual q por 1 menos n. Este es como mi nuevo p, y este es mi nuevo q. Esto es una ecuación lineal, ¿sí? Que yo sé resolver, ¿sí? Que se sabe resolver, que se sabe resolver para z. ¿Ya? Entonces yo voy a ahora, usando el método de, ¿cómo se llama esto? Método de factor integrante, resuelvo para z y después me devuelvo aquí. Entonces, una vez se puede resolver para z. Una vez conocida z, se conoce i haciendo i igual z a la n-1, ¿cierto? Que es como el despeje aquí, ¿cierto? Aquí como aquí está 1 menos n, aquí está n-1. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Está bien o no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Sí, Sí, profe, entendido. ¿Se entiende? Sí. Ya no, y no van a alegarme. Aléguenme. Cobren su dinero, digamos así, aunque sea gratuito. Diga, oiga, usted no tiene idea, profesor. Y quede grabado así. ¿No? No pican todavía. Este es el cambio, ¿no? Así despejo Y. Ese es el cambio, ¿eh? Este es el cambio que me resultó. Así despejo Y. no, es la raíz enésima. Me pasa así, ¿no? Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Ya. Ya, ahí se va viendo y no pescan tanto, ¿eh? Bueno, pero ya, aquí, sí, no sé si es tan buena idea hacer esto. Es algo que yo siempre hago en clase, ¿eh? En clases presenciales, como que me equivoco a ver si están pescando, pero ahora queda grabado, entonces alguien puede mirar como el video justo hasta ahí. Bueno, aquí en realidad no sé si miro mucho los videos. Ya, pero tengan cuidado, ¿ah? Al despejar especialmente, porque es típico, profesor, me equivoqué en el despeje. Bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Es la prueba. Ok, ya, entonces hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Esto hasta las 10:40, sí, tenemos. Ejemplo, veo mi torpedito aquí. Encuentre la solución. Encuentre la solución general de y' más y sobre x igual x cubo y cubo, digamos, para x mayor que 0. ¿Ya? La solución, digámoslo así, y solución general y igual y de x de la EDO. Esa. ¿Ok? Ya, entonces voy a hacer el proceso del cambio de variable para que se vea, digamos, el n, etcétera, etcétera. Aquí el n es una ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Fíjense que, o sea, la de Bernoulli es como la lineal, pero en el lado derecho el cubo acompañado por una potencia de n. ¿Ya? Esta no es Bernoulli, por ejemplo. Esa no es Bernoulli. Esa no tengo idea de cómo se resuelve. ¿Cierto? Esta tampoco es Bernoulli.
Esa tampoco es Bernoulli, no tengo idea cómo se resuelve. Pero esta sí es Bernoulli porque es una potencia. Positiva o negativa, según veo aquí, porque depende, bueno, depende de cómo usted define esta cosa. Eso es un análisis a posteriori, respecto al dominio de la solución. ¿Ya? Resolvamos. Entonces, por supuesto que saco este el intervalo I, aquí el intervalo I es 0 infinito. Saco al 0 del intervalo porque está ahí dividiendo. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que hice yo en el método? ¿Qué es lo que hizo Bernoulli en el método? Ya, I a la menos 3, I' más I a la menos 2 partido por X igual X cubo. Paso dividiendo el I al cubo. ¿Sí? Y entonces cuando yo digo Z igual a I a la menos 2, entonces me queda que Z' es menos 2 I a la menos 3 por I', por la regla de la cadena. Entonces aquí es donde aparece este factor, aquí, ese, que paso dividiendo para despejar este término que está aquí. Entonces aquí se ve claramente el método. Entonces yo reemplazo, entonces me queda, bueno, de aquí entonces queda que I a la menos 3 por I' es Z' a la menos 2 sobre menos 2, entonces me queda menos un medio, reemplazando, aquí reemplazo, menos un medio Z' más Z partido por X igual X cubo. Y normalizando, es decir, dejando el Z' solito, me queda Z' igual a menos, perdón, Z' menos 2Z sobre X igual menos 2X cubo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Que es lineal. El lineal en Z. ¿Cierto? No aparece, Z aparece solamente afectado por cosas lineales. La derivada aquí, multiplicación, y el Z aquí. No es lineal en X, pero X es la variable independiente, esa no me importa. Y entonces ahora usamos factor integrante. ¿Ok? Un poco lata, pero vamos, hagámoslo, si ustedes están haciendo el curso por primera vez. Bueno, cosas importantes. Cuando se hace el reemplazo, debe quedar pura Z. Ya no puede existir Y. Ya no puedo tener una ecuación con dos incógnitas, con Z y Y. Es peor. Así que cuando uno hace un cambio de variable, porque típico ejercicio, digámoslo así, de prueba de considerando este cambio de variable, transforme esta ecuación horrible en esta otra ecuación asible, digámoslo así. Y un error recurrente que yo he visto es que hacen un cambio de variable y continúan con las dos variables, o sea, con y y con x en una ecuación mezclado, con y con z mezclado, agregando el x, hay un desorden total, se pierden y por supuesto que fracasan en el ejercicio, entonces naufragan. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Si se hace un cambio de variable, bueno, se cambian a la variable, ¿ya? Se cambian de variable, no existe la otra. ¿Ok? Y eso es lo que pasa aquí. Está la variable independiente, que uno no la maneja, ustedes saben eso, y la variable dependiente es z, que depende de x, y después yo vuelvo a la solución original mediante este cambio de variable. ¿Ok? Entonces voy a resolver esta lineal. Entonces a partir de ahora, vemos la lineal. ¿Cierto? Entonces lo voy a volver a escribir, que a z' menos 2z sobre x, 2z sobre x igual menos 2x cubo. ¿Sí? Factor integrante, entonces aquí multiplico por la exponencial de la primitiva del p, donde el p sería todo esto. Sería mi p. ¿Ya? Exponencial de menos 2 sobre x, es decir, exponencial de menos 2 logaritmo de x, es decir, x a la menos 2. Es el factor integrante. Factor integrante. Entonces me queda, yo sé ya, voy a apurar un poco el tranco, yo sé que esto es igual a z por el factor integrante
derivado, para no escribir la fórmula, esa fórmula horrible que discutimos ayer. Igual menos 2x cubo por x a la menos 2. Es decir, menos 2x. Ahora primitivizo. Primitivizo, y entonces me queda z de x por x a la menos 2 igual a la primitiva de menos 2x, que es menos x cuadrado, ¿no? Sí. Más constante indeterminada. ¿Ok? Y ahora paso multiplicando el x cuadrado, de donde me queda que z de x es igual a menos 1 más c por x cuadrado. Esa es la z. ¿Ya? Pero z era función de y. Z era función de y, de acá. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Y entonces, retornando, digámoslo así, retornando a la variable original, tengo que z, por un lado, yo ya encontré z. Z es menos 1 más c x cuadrado. ¿Ya? Esta la encontré por la edo lineal. ¿Ya? Pero por otro lado, z vale i a la menos 2 del cambio de variable. Entonces esto es i a la menos 2. Voy a sacarle el x ahí. ¿Ya? Y entonces ahora junto esto con esto, directo. La igualdad es transitiva. Si A igual a B y B igual a C, A igual a C. Entonces esto es igual a esto. Y entonces me queda que i a la menos 2 es igual a menos 1 más cx cuadrado. Y entonces i de x es igual a 1 sobre... ya, lo voy a hacer lento, ya que queda, digámoslo así, menos 1. No me gusta dejar el menos al principio, yo dejo el menos después. Así. Entonces al pasarlo me queda así. Eso, ahí la despejé. ¿Sí? Esa es la solución general. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿podría retroceder a la página anterior? Que ahí ese menos uno, no sé si hay un error o yo estoy viéndolo mal. Puede ser, a ver. Que ahí en el x elevado a menos 2, Sí. al pasarlo al otro lado, no Ah, quedaría sí. como menos uno, pues Estoy sí. dando jugo. Claro, efectivamente estoy dando jugo. Esa no fue trampa, realmente me equivoqué. Claro, al pasar multiplicando, queda x a la cuarta. Oye, gracias. Muy bien. Claro, X a la cuarta y este me queda x cuadrado. Ahí sí. No sé multiplicar potencia de igual base. Ahí está bien, ¿no? Sí, de hecho el torpedito está bien. Ya, claro. Y entonces este va a la cuarta. Y entonces este va a la cuarta. Y entonces este va a la cuarta. Muy bien. Muy bien. Ok. Claro, uno llega aquí, ¿ah? Ya, lo resolví. Uno debería ser capaz de derivar este monstruo que está aquí y darse cuenta que satisface la EDO. O sea, yo derivo eso, después lo multiplico por menos 2x, por menos 2x, y el resultado me debería dar menos 2x cubo. Por supuesto no lo voy a hacer en una lata, pero ustedes deberían hacerlo para convencerse. Pero resolvamos un problema de valor inicial, porque uno dice, oye, qué rara esta solución. Primero, esta solución maquillada un poco, es así, ¿no?
De hecho, es así, digamos. Es esto, ¿no? Porque la potencia negativa es 1 sobre, y la potencia 1/2 es la raíz, ¿cierto? Entonces uno o una dice, oye, pero esto es raro, es raro, a ver, porque la X vivía, son cosas que uno nunca pesca, la X era positiva, ¿cierto? La X era positiva. Y si X, yo sé que X a la cuarta, cuando X es grande, es mucho más grande que X cuadrado. Entonces, si la C es negativa, estamos fritos. Esto no tiene sentido, fíjense. Si la C es negativa, X cuadrado positivo, X a la cuarta es positiva, raíz de algo negativo no va, en este curso, no, salvo una pequeña parte en ecuaciones de orden 2, que de hecho como que le hacemos el quite, no aparecen números complejos, digámoslo así. No hay soluciones complejas, ¿ya? No admitimos soluciones complejas. Entonces uno dice, oye, esto está rara esta solución. Veamos un problema de valor inicial, porque es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces, digámoslo así como complemento o extra, no, pongamos ejercicio, ¿no? ¿Sí? Encuentre una solución del problema de valor inicial y' menos 2 sobre x y igual, ¿cuánto era? X cubo, x cubo, y cubo, no, esto no iba un 2, aquí va un 1 nomás, o iba con un más, estoy confundiendo con la de z, con condición inicial y en 1 igual 0, digamos. ¿Mira eso? Sí. Y esto para x positivo. Ya, es la misma IDEO, ya la resolví la IDEO, ya encontré la solución general. ¿Ya? Entonces ahora, encontrada ya la solución general, que está aquí, esta es la solución general, quiero resolver este problema de valor inicial. ¿Ya? Quiero la solución que en 1 valga 0. Fíjense. Quiero la solución que en 1 valga 0. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, a ver, esto nunca va a ser 0, señor profesor. Esto nunca va a ser 0 si el numerador es 0. Pero fíjense que 0 es solución de esta ecuación. 0 es solución de esta ecuación. Y esa solución, que se encuentra al ojo, deriva de 0, 0, 0, 0, es un estado estacionario, de hecho. ¿Sí? 0 es un estado estacionario de esta ecuación. Y esa no la encuentro con el método. Todos los días se aprende algo. No se encuentra con esa ecuación. Pero es solución de este problema de valor inicial. ¿Ya? ¿Qué es lo que falló ahí? Ya, entonces, ya, esto me salió de suerte, pero vale la pena analizarlo. 0 es solución de esta ecuación, 0 es solución de esta ecuación y del problema de valor inicial, pero esa solución no la encuentro con el método tan maravilloso de hacer cambio variable, bla, bla, bla. Y por eso hay que tener cuidado a veces. Porque fíjense que yo lo que hice al principio fue dividir por i. O sea, dividí por 0. Ahí pasa cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante identificar primero los estados estacionarios, cosa que yo no hice en este ejercicio. 0 estado estacionario, y entonces después vamos a ver la próxima semana que esa es la única solución de esta ecuación. 0 es la única solución de este problema de valor inicial, a pesar de que el método no me ayudó a andar en chuchunco. Se basó 3 pueblos la solución, esta solución de acá. ¿Ya? Da miedo esto, pero no tanto. Ya, entonces, claro, es que elegí una buena para fomentar la discusión condición inicial. Ahora, si yo cambio la condición inicial y pongo i en 1, que i en 1 valga 1, por ejemplo, 0 ya no es solución del problema de valor inicial. Porque, claro, resuelve la EDO, pero no satisface la condición inicial. 0 no es solución. ¿Sí?
¿Ya? Y aquí voy a usar, aquí sí, la condición, aquí sí la solución general me va a servir. A ver, ayúdame Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Ven? Ya, entonces reemplazando, veamos qué pasa. Entonces reemplazando la condición inicial en la solución general, ¿qué obtenemos? Obtenemos que I en 1, por un lado vale 1 por la condición inicial, y por otro lado vale 1 sobre raíz de C por 1 menos, claro, menos 1 al cuadrado menos 1 a la cuarta. ¿Cierto? Reemplacé. Aquí, digámosle, esta fórmula estrella, y aquí reemplacé estrella. ¿Ya? Entonces, y esto me queda 1 sobre raíz de C menos 1. Entonces, C tiene que valer raíz de 2 menos 1. No. ¿Cuánto tiene que valer? 2 tiene que valer. C vale 2. Y si C vale 2, me queda 1 sobre raíz de 1, que es 1. Entonces, de aquí saco C, y aquí C vale 2. Entonces, la solución de este problema, ¿ya? Entonces, la solución del problema de valor inicial, entonces, la solución del problema de valor inicial va a ser I de X igual 1 sobre raíz de 2 X cuadrado menos X a la cuarta. ¿Ya? Resuelve el problema de valor, o sea, resuelve la condición inicial y resuelve la EDO. ¿Ya? Resuelve la EDO. Ustedes pueden hacer el cálculo, si ustedes háganlo, hagan el calculillo, dense un tiempito para verificar esto. O sea, el método lo dice, el método me asegura que esto es correcto. Ya, déjenme mirar un poquito más esta solución. ¿Ya? Déjenme mirar un poquito más esta solución. ¿Cuál es el dominio de esta solución? Dominio de la solución. Y de x igual 1 sobre raíz de 2x cuadrado menos x a la cuarta. Ya. ¿Cuál es el dominio? Es cuando primero, el denominador no se hace 0, y segundo, que lo que está dentro del radical es positivo. Ahí mato los dos pájaros de un tiro. Entonces, el dominio son todos los x, ¿sí? Entonces, dominio de i son todos los x, tales que 2x cuadrado menos x a la cuarta es positivo, lo que provoca una inecuación, ¿cierto? Entonces, bueno, despejo, me queda 2x cuadrado mayor que x a la cuarta, paso dividiendo x cuadrado, que es positivo, así que no se da vuelta de desigualdad, ojo. Entonces me queda que 2 es mayor que x al cuadrado, ¿cierto? Y entonces de aquí saco que módulo de x tiene que ser menor que 2. Módulo de x tiene que ser menor que 2. ¿Sí? Es decir, el dominio de esta función es el intervalo menos 2, 2. ¿Cierto? X en menos 2, 2. Pero la ecuación está definida para x positivo, así que yo saco la parte negativa y entonces el dominio de la solución, ¿ya? Esta función tiene un dominio propio, pero como solución de la EDO, ya que x es positivo, el dominio de esto es básicamente la intersección del dominio propio de la solución y el dominio de la EDO. Entonces esto es para x entre 0 y 2. Ahí está definida la solución. ¿Ya? Y esta solución, bueno, es positiva cuando x tiende a 0. ¿Cómo es esta solución? Esta solución es algo así. Déjenme pensar un poquito. ¿Se entendió esto? Este es un análisis Profe, a posterior, ¿sí? Dígame.
No, que sí se entendió. Ya, ok. Ya, entonces, cuando uno les pregunta el dominio de la solución, tienen que tomar en cuenta dónde está definida la solución y dónde está definida la EDO. ¿Sí? Yo saqué el cero aquí. Yo podría haber definido, considerado este EDO para X negativo también, con una condición, inicial en negativa, con un X0 negativo. También podría haber sido, pero esta la puse positiva, digamos. ¿Ok? Y fíjense que podría haber el dominio, fíjense, el dominio de la solución depende de la condición inicial, en el fondo. Porque yo saqué fíjense, el C, y yo saqué aquí, al final me dice dónde está definida la solución. El CS2, que está ahí, finalmente. Y eso agranda el dominio de definición. ¿Sí? Entonces yo, cambiando la condición inicial, puedo cambiar también el dominio de la definición de la solución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esta solución? Para dibujarla un poquito, sin ir al Wolfram, digamos. Y de x igual 1 sobre raíz de 2x cuadrado menos x a la cuarta. Ya, esta cosa tiene asíntotas en 2 y en 0. ¿Ya? Y es siempre la y es siempre positiva. Y es siempre positiva. ¿Ya? Entonces está definida entre 0 y 2. Aquí está 0, aquí está 2. ¿Ya? Y cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a Profe, infinito. Sí. creo que la solución era raíz de 2. La C, aquí. No, el dominio de la solución. Uy, sí, estoy dando jugo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias nuevamente. Eso. Ya, entonces este raíz de 2. Muchas gracias. Ya, entonces cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiende a infinito. Yo estoy en el dominio. Yo sé que esto es siempre positivo en este intervalo. Así que no me preocupo del signo. Yo sé que esto no va a ser complejo. Pero cuando x tiende a 0, esto tiende a infinito. Hacemos una cosa así. Y aquí al medio habría que hacer un análisis, eso típico que hace uno en cálculo 2, encuentre los puntos de inflexión, zonas de crecimiento, decrecimiento. No tengo mucha idea qué es lo que hace aquí entre medio. Yo diría que es más bien monótona. A ver si uno, no sé, aquí no sé si hace algo así, no sé, pero sé que en raíz de 2, cuando x tiende a raíz de 2, fíjense, cuando x tiende a raíz de 2, esto tiende a 2 por 2, 4, menos raíz de 2 a la cuarta, que es 4, o sea, también tiende a 0. Entonces también explota así aquí. ¿Sí? Ahora, si uno ve la EDO y prima más 1 sobre xy igual x cubo y cubo, claro, ¿qué dice la EDO? ¿Qué dice la EDO? Si yo paso este al otro lado, dice, la I es positiva. ¿Ves? La I es positiva. Claro, fíjense que aquí, esto por supuesto, estoy forzando un montón, ¿eh? Esto es una pena decirlo, pero en realidad nosotros no podemos pedir mucho más que método, resuelva esto, resuelva esto. Pero también me interesa que haya una discusión respecto del objeto de ecuación diferencial. ¿Ya? Porque estamos formando ingenieros y no solvers de... Ya, fíjense, aquí, por lo que me dice esto, debería incorporar tecnología y poner el solver para ver realmente cómo es la solución.
Fíjense, cuando x tiende a 0, cuando aquí estoy aquí cerquita, ¿qué me dice la EDO? Ya, la solución yo la tengo explícita, pero la EDO también habla. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0, aquí hay una competencia de signos. Aquí hay una competencia de signos. ¿Cuál es la competencia de signos? Todo esto es negativo, porque x es positivo, y es positiva, ya lo sé a posteriori, ¿ya? Es como ayudándome un poco de esto. Y esto es positivo, entonces tengo algo menos con algo más. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sin reemplazar, yo podría reemplazar aquí, por supuesto. ¿Sí? Yo podría calcular la derivada, pero sin reemplazar, solamente mirando esto. Ahora, cuando x tiende a 0, esto es gigante. 1 sobre x es gigante. Mientras que x cubo es chiquitito, porque es algo que tiende a 0. Ahora, y es gigante. Yo lo sé. ¿Sí? Y por lo tanto y cubo también. Entonces aquí hay un balance de manera que el signo menos gana, porque la función es decreciente al principio. Viene de más infinito. Entonces este signo gana. ¿Sí? Entonces yo sé que cuando x es chico, cuando x es chico, este es el término que gana, porque la deriva es negativa. En cambio aquí, cerquita de raíz de 2, es más difícil el análisis. Pero esto ya no es grande. ¿Ya? Esto ya no es grande. Y Y ya pasa a ser grande y este le gana a este. Y cubo es más grande que Y. Cuando Y es grande. Esto ya son números. Este es como 2 por raíz de 2 y este es 1 sobre raíz de 2. Son números, cerquita de acá. Y aquí la cosa ya explota. Y este le gana a este, por lo tanto este que es positivo, se come el signo menos de este y la derivada queda positiva. Es decir, es creciente aquí la asíntota. ¿Qué pasa aquí entre medio? Bueno, habría que graficarla. ¿Ya? Pero a posteriori esto más o menos dice la EDO. Debería haber un punto de inflexión, un punto de mínimo debería haber. O sea, un punto donde la derivada se anula. Eso se puede calcular aquí. ¿Sí? Porque viene de infinito, vuelve a infinito, entonces esta cosa seguramente tiene un punto de mínimo. Es donde Y' vale 0. Calculemos la derivada. Bueno, se calcula, puedo derivar o usar la EDO. Entonces si yo reemplazo, me queda, a ver si esto resulta. Estoy improvisando totalmente. ¿Eh? Menos, si es que no se nota. Me queda menos 1 sobre x, y que es este monstruo horrible, más x al cubo por esto al cubo. Reemplacé. Y esto yo quiero que sea igual a 0. ¿Cierto? Entonces al ser igual a 0, porque yo quiero encontrar el punto de mínimo o puntos críticos, ¿sí? Paso me queda, a ver, déjenme dar espacio aquí. ¿Ya? Aquí esto quiero que sea igual a 0. Aquí hay un signo más y yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces lo que me queda aquí, este lo paso al otro lado, me queda x cubo partido por raíz de 2x cuadrado menos x a la cuarta igual a 1 sobre x raíz de 2x cuadrado menos x a la cuarta. Al cubo, porque esto está al cubo. A la 3 medio. Ya, me gritan si me equivoco en algo. Ya, este lo paso para esto. Este lo paso para allá. ¿Ya? Y ahora elevo la potencia, quiero sacarme de encima las raíces, no sé, elevo al cuadrado. Entonces al elevar al cuadrado a los dos lados me queda aquí un 8. Se va esta raíz. Y aquí se me va ese 2. Entonces me queda eso al cubo. Y por supuesto, bueno, aquí una de estas se va con una de estas. Ya, quizás seguramente había una forma más inteligente de despejar, porque estoy improvisando. Entonces de aquí me queda que 2x cuadrado menos x a la cuarta al cuadrado es igual a 1 sobre x a la octava. Aquí pasé ese para abajo, ese para arriba, paso la raíz,
Entonces me queda aquí a la cuarta, seguramente había una forma más fácil. Y aquí, de aquí saco bueno, y el x lo paso multiplicando, queda una ecuación cuadrática, o más que cuadrática, una cosa horrible. Claro, porque queda 2x a la sexta menos x a la octava igual a 1, y de ahí despejar el x, no sé. ¿Habrá más de 1? Esa es la pregunta. ¿La solución hará esto? ¿O hará esto nomás? ¿Será así o será así? ¿Será así? ¿O será así? ¿O será Profe, así? pero no simplificó una X, entonces le queda cuadrática solamente, si no me equivoco. Sí, no, aquí hay un despeje que no hice bien, digamos. No, ahí donde dice 2x cuadrado menos x a la cuarta, Sí, factoriza por x cuadrado, y se sí. le va con 1 del otro lado. No, No porque este debería está dividiendo. quedarme... Ay, de veras. Sí, eso es lo malo. Ya. Sí. Claro, la EDO no da tanta información, ¿eh? O sea, la combinación de las dos cosas permite decir, oye, si te acercáis a raíz de 2, te acercáis a 0, esta cosa... Pero el raíz de 2 no se ve de acá. El 0 lo creo. No x tiende a 0, claro, esto tiende a infinito, la solución es positiva, etcétera, etcétera. Pero en raíz de 2 nunca íbamos a imaginar que en raíz de 2 iba a tener una asíntota. Y eso lo dio, fíjense, la condición inicial. Entonces esto es bien sensible a la condición inicial también. La solución, el dominio de la solución, etcétera. Ya, no pesquen esta parte, ¿eh? Aquí... bueno, podríamos estar el resto... Oye, sí me fue la hora. Podríamos estar el resto de la clase analizando esa pura idea. ¿Ya? Ya, déjenme concluir la clase con otro cambio variable, que complementamos mañana quizás con ejercicio. ¿Ya? Ecuaciones E2, le llamo así, dependientes de y sobre x. Esto es lo que llaman homogéneas. Ya, el nombre homogéneo aparece un montón en EDO. Cada una tiene un distinto, en este ramo en particular. Entonces, cada una tiene, se maneja en distintos contextos. Y voy a explicar por qué aquí el nombre homogéneo. Ya, entonces, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, aunque está escondido, esta EDO se puede ver como dependiente de y sobre x. ¿Cuál es el truco? Por ejemplo, esta ecuación de que está aquí. ¿Cuál es el truco? El truco es el siguiente. El truco es que yo escribo y' y factorizo por x, a la mala. Factorizo por x a la mala, arriba y abajo. Entonces queda x sobre 1 más y sobre x sobre 1 menos y sobre x. Y los x se cancelan, por supuesto los considero distintos de 0. ¿Ya? Entonces fíjense que son ecuaciones de la forma y' igual a f de y sobre x, así, de esa manera. ¿Ya? Donde aquí, por ejemplo, en este caso, la f de t sería 1 más t sobre 1 menos t. Depende solamente de y sobre x. ¿Ya? O de x sobre y, lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué no es de esta forma? Por ejemplo, esta una pequeña diferencia. Por ejemplo, si aquí yo le hubiese sumado un 1, estamos fritos, porque claro, yo factorizo por x a la mala abajo, pero me queda, aquí en este caso me quedaría más 1 sobre x. Y esto ya no depende únicamente de y sobre x, porque depende de 1 sobre x también. Depende de x solo. Lo que no me sirve, ¿ya? En vista del método. ¿Ya? Esta ha sido homogénea. Ok, voy a explicar lo del nombre homogénea, pero a ver, no es tan útil. Otra
otra que sí sirve. Por ejemplo, otro ejemplo. Y' igual logaritmo de x menos logaritmo de y, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta que está aquí la puedo escribir como logaritmo de x sobre y, es decir, menos logaritmo de y sobre x. Y entonces la f, que sería el campo de pendientes, este de O, sería, en este caso sería f de t igual menos logaritmo de t. Porque al reemplazar y sobre x aquí, me queda eso. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el método aquí? Déjenme... ¿Cuál es el método aquí? Usamos cambio de variable. Usamos el cambio de variable z igual y sobre x. Bien directo. ¿Ya? Entonces tengo que derivar z. Tengo que derivar z porque como aparecen derivadas de y, seguramente van a aparecer derivadas de z. ¿Ok? Ya, entonces voy a focalizarme en una cosa de esta estructura. ¿Ya? Entonces fíjense, lo que voy a hacer aquí es hacer un pequeño cambio, porque esto es equivalente, por supuesto cuando x distinto es 0, a xz por y. ¿Cierto? Si z es y por x, entonces x por z es y. Y entonces calculo y'. ¿Ya? Y aquí hay una regla del producto más que una regla de la cadena. Entonces, por regla del producto, recuerden que y es función de x, al derivar con respecto a x, ¿sí? Estoy derivando con respecto a x por z. Y z, por supuesto que depende de x. Entonces aquí hay una regla del producto. Me queda z más x por z'. ¿Sí? Entonces, si la EDO tiene la forma y' igual, voy a cambiar aquí la letra un poquito, voy a ponerle G, porque voy a reservar la F para F de X, Y, ¿ya? Si tiene esta forma, usando el cambio de variable, llegamos a la siguiente ecuación, que queda Z más XZ', que es Y', igual G de Z, porque Z es Y sobre X. ¿Ya? Y entonces despejo Z', me queda Z' igual a G de Z menos Z dividido por X, ¿no? Este lo paso para el otro lado, ¿cierto? Y el X lo paso dividiendo. Y este es separable. Este es separable. O de variable, claro, de variable separable. ¿Cierto? Entonces lo que hago aquí es hacer de Z a de X igual G de Z menos Z sobre X y separo las variables. Mira, G de Z, perdón, de Z, G de Z menos Z igual a de X sobre X. Y de aquí, bla, 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 bla. ¿Ya? No estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? O que sea bonito, pero reduzco, de nuevo, reduje un problema que no tenía por dónde, lo reduje a uno de variables separables. Entonces después se encuentra Z, entonces acá se encuentra Z, y volviendo ahí, igual X por Z, X por Z se vuelve a la variable original. ¿Ya? Entonces este es otro ejemplo de cambio de variable. Mañana podemos discutir, prefiero dejarla planteada así, un nombre homogéneo, es un cambio de variable. Esto se conoce como ecuaciones homogéneas. Ahí en la punta del módulo también está descrito un poco mejor por qué es la homogénea, pero prefiero escribirlo así. Como que depende de y sobre x. Puede depender de otros números, por supuesto, y de otras funciones, pero lo único que
todo lo que es variable es y aparece y sobre x, como en este caso, o como en este caso haciendo el truquito. ¿Ok? Mañana hacemos ejercicio de esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ya.